continuar con el subtema 3.2, que es el teorema de Thevenin. Vamos a analizar algunos ejercicios relacionados con el caso 2. Para eso voy a poner en la pantalla el documento que habíamos visto la vez pasada, en donde se resume el procedimiento a seguir para cada uno de los casos que tenemos en el teorema. Entonces, la vez pasada estuvimos trabajando el caso número 1, que consiste en un circuito con resistencias y fuentes independientes. En este caso, tenemos que hacer dos pasos para poder encontrar los dos elementos que me van a dar pie al circuito equivalente de Thevenin, que es el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin. Entonces, voltaje de Thevenin es un voltaje a circuito abierto, acá se especifica, y la resistencia de Thevenin es la resistencia que calculamos entre los terminales A y B cuando las fuentes independientes han sido canceladas. El caso número 2, que es el que vamos a abordar hoy, se refiere a un circuito eléctrico que contiene resistencias y fuentes independientes y dependientes. Entonces aquí tenemos una variación en el método, en la forma de determinar voltaje de Thevenin y resistencia de Thevenin. Entonces en el inciso A se indica determinar el voltaje de circuito abierto BCAB con las fuentes activadas. Es decir, aquí vamos a trabajar con el circuito original y vamos a determinar el voltaje Open Circuit o VOC, como lo llamábamos en las primeras sesiones, y determinamos entonces el voltaje a circuito abierto. En el inciso B dice hallar la corriente de cortocircuito y CCO cuando se aplica un cortocircuito en las terminales AB. Y en el inciso C terminamos aplicando la ley de Ohm para encontrar resistencia de Thevenin, en donde vamos a dividir el voltaje en circuito abierto sobre la corriente de cortocircuito. Entonces aquí es importante que recordemos las características de un cortocircuito y de un circuito abierto. ¿Qué características eléctricas tiene un circuito abierto en cuanto a voltaje, corriente y resistencia? Su corriente tiende a infinito. ¿En qué caso estamos hablando? Circuito abierto. Corriente infinito, bueno, la corriente es infinita cuando es cortocircuito. Exacto. Lo que es infinita es la resistencia en el circuito abierto. ¿Qué más? ¿Qué otras características tiene el circuito abierto? Que el voltaje teóricamente es infinito y la corriente es pues cero. ¿Y qué pasa con la resistencia? Tiende infinito. ¿Perdón? ¿Qué pasa con la resistencia? Que tiende a infinito, ¿no? Sí, tenemos Abierto. entonces que nuestra resistencia tiende a infinito. Esas serían las características de un circuito abierto. ¿Qué podemos decir con respecto al cortocircuito? ¿Qué características de corriente, voltaje y resistencia tienen un cortocircuito? Podemos tomar de referencia las características que me acaban de mencionar del circuito abierto, ¿no? Se entiende que deben de ser contrarias al circuito abierto. Entonces, ¿qué podemos decir sobre las características de un cortocircuito? Características eléctricas de un cortocircuito. Que la corriente tiende a infinito. Ajá, la corriente tiene infinito, teóricamente. ¿Qué más? La resistencia es igual a 0. Y la resistencia es igual a 0, correcto. Entonces,
Estas características siempre las vamos a tener que tomar en cuenta para cuando hagamos la solución de los ejercicios y calculemos el circuito equivalente de Thevenin. Entonces, vamos a ver ahora un primer caso, un primer ejemplo del caso 2, que se refiere al circuito que contiene resistencias y también contiene fuentes independientes y dependientes. Entonces, estoy dibujando este primer circuito en el cual tenemos, en primera instancia, dos fuentes. Una de ellas, la del lado izquierdo, es una fuente independiente. La que tengo enseguida es una fuente dependiente y por aquí voy a agregar otra fuente dependiente. En combinación de resistencias como se especifica enseguida. Entonces, este circuito cumple con las características que mencionamos hace un momento. Es un circuito que contiene resistencias y también contiene fuentes independientes y fuentes dependientes de voltaje. Este modelo de circuito surge de un elemento electrónico. Este modelo de circuito es una aproximación a un circuito de un transistor. Un transistor que se utiliza muy comúnmente en electrónica, en donde el voltaje o la corriente que entrega el transistor está determinada por un voltaje que se aplica en lo que se llama su base para obtenerlo en el emisor. Entonces aquí tengo los valores y la naturaleza de las fuentes. Entonces la primera fuente que tengo del lado izquierdo es una fuente independiente de voltaje con un valor de 12 volts. Aquí tengo esta primera resistencia que vale 1 ohm. Esta otra resistencia vale 10 ohms. Esta otra vale 2 ohms. Y tengo esta otra fuente, que es 8 y 2. ¿Qué tipo de fuente es esta última que acabo de rotular? ¿Qué tipo de fuente es esta? Una fuente de voltaje, una fuente dependiente de voltaje controlada por corriente. Fuente de voltaje controlada por corriente. Y esta otra que voy a poner aquí, esta vale 0.1 V1. Esta segunda fuente dependiente, ¿de qué tipo es? Es una fuente de corriente, pero que depende del voltaje, ¿no? Es Ajá, el es una contrario fuente del anterior. dependiente que depende del voltaje. Entonces, aquí tengo que, dice el enunciado del ejercicio, hallar el circuito equivalente de Thevenin. Entonces, este circuito yo lo tengo que reducir a un circuito en donde tenga nada más una fuente de voltaje en serie con una resistencia con los terminales AB. Esta resistencia va a ser la resistencia de Thevenin y este va a ser mi voltaje de Thevenin. Entonces, de todo este circuito que se ve complicado, tengo que llegar a este que se ve más sencillo. Entonces aquí, los parámetros de control para las fuentes dependientes. En primera instancia, tengo rotulado o tengo presente aquí mi parámetro de control
de la fuente dependiente de corriente, que es V1. Este V1 lo tengo en extremos de la resistencia de 10 ohms. Y el parámetro de control para la fuente de voltaje controlada por corriente, que es I2. I2 la tengo circulando en esta rama. Esta viene siendo I2. Bien, entonces, de acuerdo a lo que acabamos de ver en el formulario, en la tabla donde se clasifican a los tipos de casos que tengo en Thevenin, lo primero que tenemos que hacer es hallar el voltaje a circuito abierto. Entonces aquí vamos a decir hallando que de hecho es el paso que está en el inciso A, ¿no? Entonces en el inciso A dice que hay que hallar el voltaje open circuit o voltaje entre los terminales AB, que va a ser el voltaje de Thevenin. Observando entonces aquí en este circuito, este voltaje AB lo voy a tener acá. El circuito se mantiene en circuito abierto. Al circuito no le he modificado absolutamente nada. Entonces, si yo observo el circuito, ¿quién va a determinarme este voltaje VAB? ¿Qué elemento, qué corriente va a determinarme el voltaje VAB? ¿Qué elemento tengo conectado entre los terminales AB? El que está más cercano a los terminales AB. La fuente de corriente, Resistencia de 20 ohms. La resistencia de 20 ohms está más cerca, ¿no? Entonces, si yo aplico ley de Ohm me dice que el voltaje es igual a ¿qué? Ley de Ohm me dice voltaje igual a resistencia por intensidad. ¿Qué resistencia entonces consideraré? Ya la identificamos. ¿Cuál era? 20 ohms. 20. ¿Cuál es la corriente que atraviesa esta resistencia? Y 2. I2. Ok, entonces tengo que trabajar para encontrar la corriente I2. Para encontrar la corriente I2 que está en esta parte. ¿Sí? Obviamente tengo que trabajar también la parte izquierda, porque si nosotros observamos aquí el circuito, la corriente que sale de esta fuente dependiente, que es punto 1 V1, de hecho viene siendo I2. ¿Sí la ven? ¿Sí ven? Tengo aquí un circuito serie, en el cual la corriente I2 pasa por todos los elementos. Entonces, I2 está determinada, de hecho, por punto 1 veces V1. Pero V1 lo tengo de este lado, en el lado izquierdo. Entonces tengo que trabajar primero para encontrar el voltaje V1 y con esto encontrar la corriente I2 y finalmente encontrar el voltaje a circuito abierto. ¿Sí? Entonces, vamos acá con el lado izquierdo del circuito. Voy a trabajar para encontrar V1. Si yo aplico acá el método de nodos, voy a tomar uno de los nodos que tengo aquí. ¿Cuántos nodos tengo en el circuito? Un nodo de no referencia y el nodo de referencia. Entonces tengo que aquí rotulando el voltaje. Este voltaje es V1 y si esta rama de la fuente de 12 y esta resistencia de 1 están en paralelo con la rama V1 y también esta otra, entonces aquí puedo aplicar ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces primero vamos a ver, determinando V1. Entonces vamos a rotular y vamos a decir que la corriente que pasa por esta rama, esta corriente la voy a llamar IA.
En la rama central, a esta corriente la voy a llamar IB. Bueno, vamos a rotularlas de cierta forma diferente a cómo rotulamos los terminales AB para que no se vayan a confundir. Entonces, vamos a tener que esta corriente, esta primera corriente, la voy a llamar IA mayúscula y esta IB mayúscula, para que no la confundan con los terminales A y B originales del circuito. Y en esta otra tercera rama voy a tener una corriente que la voy a llamar IC. Entonces, aquí decimos que vamos a determinar V1 con nodos. Y por lo tanto, vamos a aplicar ley de corrientes de Kirchhoff al nodo 1. Ley de corrientes de Kirchhoff me dice que la suma de corrientes que entran a un nodo debe de ser igual a la suma de corrientes que salen del nodo. Entonces, si yo observo el circuito, este es mi nodo de referencia. Con respecto a este voy a ver qué corrientes entran y qué corrientes salen. Entonces, ¿qué corrientes entran al nodo? Ninguna. Ninguna. Entonces, del lado izquierdo voy a tener 0 corrientes entrando al nodo. Del lado derecho, ¿cuáles salen? Todas. De hecho, las 3 que marqué, ¿no? Sería IA más IB. Sería IA más IB más IC. Si aplico ley de Ohm, ¿quién me va a determinar a la corriente IA? De acuerdo al sentido de la corriente IA está saliendo de este nodo y se va dirigiendo hacia el nodo de referencia. Entonces ahí voy a tener que primero voy a poner a el voltaje V1 menos la fuente de 12, porque aquí está presente una fuente y la diferencia de potencial entre el voltaje del nodo y la fuente me va a dar como resultado la corriente IA, dividida entre la resistencia de un ohm que está en el camino de esa rama. ¿Quién me va a determinar IB? Sería voltaje 1 Ujú, más el nodo de referencia que es 0 sobre 10. ujú. Ahí está. Entonces tenemos ahí la resistencia que está en el camino de esa rama. Y finalmente la corriente C. Ahí tengo 2 voltajes, el del nodo y el de la fuente dependiente de voltaje. Entonces mi diferencia de potencial va a ser igual a V1 menos 8 veces I2, que es lo que vale la fuente de voltaje dependiente, sobre 2. Si las polaridades de mis fuentes estarían al revés, aquí sería también diferencia, sería resta. Si las polaridades estuvieran al revés. Sí, ¿no? No. No, porque aquí la diferencia de potencial es por el hecho de que si yo marco la polaridad de la fuente de manera diferente con esta simbología, tengo una flecha y un círculo en la punta de la flecha, bueno, en el extremo de la flecha. Esta punta de flecha me indica que este punto es el de mayor potencial y este círculo me indica que es el de menor potencial. Pero si yo observo la corriente que marqué, está fluyendo en esta dirección, del nodo 1 hacia el nodo de referencia. Entonces, esta punta de flecha se va a contraponer con esta. Por eso es que aquí mi operación va con menos. Y si yo cambio la polaridad, entonces esta flecha verde cambiaría hacia abajo. Sería coincidente con el sentido de la corriente IA. Entonces acá sería más. Entonces ahí tengan mucho cuidado a la hora de hacer el planteamiento de las ecuaciones de la ley de Ohm,
con las diferencias de potencial para fuentes presentes, para fuentes voltajes presentes en las ramas. Bien, entonces ya aquí vamos a sustituir lo que tenemos para las corrientes, de acuerdo a lo que planteamos con la ley de Ohm. Entonces vamos a tener que la corriente A va a ser igual a V1 menos 12. Ya sabemos que van divididos entre 1, entonces no tiene caso poner el 1. Más IB, que viene siendo V1 sobre 10, más IC, que es V1 menos 8 veces I2 sobre 2 igual a 0. Entonces aquí lo que nos interesa a nosotros es encontrar V1, ¿sí? Aquí lo marcamos. Aquí lo que estamos haciendo es encontrar V1. Entonces, en esta ecuación, yo lo que necesito es encontrar V1, pero tengo presente una segunda incógnita. Esa segunda incógnita, ¿cuál viene siendo? I2. I2. I2, entonces tengo que ver la forma de relacionar I2 con V1. ¿Estamos de acuerdo? Se sustituye lo de la fuente dependiente, ¿no? Ajá, lo Que tengo sería aquí. 0.1 veces P1. Eso es lo que tengo aquí, exactamente. Eso es lo que tengo aquí. Entonces la voy a sustituir y vamos a ver. Entonces aquí tengo, sería V1, vamos a ir separando términos, más V1 sobre 10, más V1 sobre 2, menos 8 veces I2, pero I2 es 0.1 V1. Y esto es igual a, esto va sobre 2. Esto es igual a 12. Entonces ya logré que mi ecuación quede en función de una sola incógnita. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a ver por qué número entero me conviene multiplicar esta ecuación para tener coeficientes enteros. Si me fijo en los denominadores, ¿cuál es el mayor número? 10. 10. Yeah. Entonces vamos a multiplicar por 10. Multiplicando por 10, entonces tengo mi primer término sería 10V1 más 10V1 más V1 más 10 entre 2 serían 5. 5V1 menos 8 por punto 1. Bueno, 8 entre 2 es 4. 4 por punto 1 es punto 4. Y punto 4 por 10 es igual a 4V1. Y 12 por 10 serían 120. Entonces ahí tengo ya mi ecuación con todos mis coeficientes enteros. Entonces lo que voy a hacer ahora va a ser reducir términos. Entonces tengo 10 veces V1 más 1 veces 1 serían 10 más 1 serían 11, más 5 serían 16. 16 menos 4 serían entonces 12 veces V1 igual a 120. Si de aquí despejamos V1 serían 120 entre 12. Por lo tanto, el voltaje V1 va a valer 10 volts. Este sería entonces el voltaje V1. ¿Preguntas hasta aquí sobre cómo planteamos las ecuaciones y cómo llegamos a V1? No, mis. Bueno, entonces ya tengo V1, entonces ya estoy en posibilidades de encontrar I2. Entonces I2, de acuerdo a lo que ya habíamos visto por acá, I2 va a ser igual a 0.1 veces el voltaje V1, que sería 10. Entonces, esto nos da como resultado que la corriente va a ser de 1 ampere. Entonces, I2 vale 1 ampere. Entonces, ya con esto tengo que el voltaje AB, que es el voltaje de Thevenin, va a ser igual
a 20 por I2, que es 1. Entonces, mi voltaje VAB o el voltaje de Thevenin va a ser de 20 volts. Entonces aquí mi voltaje ya averiguamos que son 20 volts. Entonces vamos a trabajar ahora para encontrar la resistencia de Thevenin. ¿Hasta ahí preguntas? ¿Hasta ahí dudas? No, miss. Bueno, entonces, en el inciso B, en el voltaje de Thevenin, tengo que encontrar la corriente. En el inciso B tengo que encontrar la corriente de cortocircuito. La corriente de cortocircuito en el circuito original. Entonces, para eso voy a dibujar de nuevo el circuito. Vamos a ver si lo puedo copiar. No, mejor no me arriesgo porque todavía no sé manejar bien esto. Entonces vamos a dibujar el circuito original, es decir, el Ah, cálculo, ¿sí? me hizo una pregunta. Sí, Sí. esa es la duda que tenía con respecto al cortocircuito. ¿Dónde determina dónde pone el cortocircuito? Entre las terminales AB. Acuérdense que todo lo de Thevenin lo trabajo con respecto a las terminales AB. Entonces, el cortocircuito lo voy a aplicar entre los terminales AB. El primer cálculo que hicimos de voltaje a circuito abierto es en los terminales AB también. Entonces, una vez que ya determinemos la corriente de cortocircuito, ¿qué habíamos dicho que era el inciso C, el tercer paso? ¿O con qué finalidad hacemos el cortocircuito? Para aplicar la ley de Ohm y obtener la resistencia de Thevenin. ¿Correcto? Entonces estamos trabajando para encontrar la resistencia de Thevenin. Entonces, conforme van apareciendo más elementos en el circuito eléctrico, la metodología se va, pues se va haciendo un poco más complicada. Un poco. No podemos aquí decir que es muy complicada. Si nos basamos entonces en la tablita que les voy a anexar en la plataforma, que es la que vimos al inicio, y seguimos los pasos que se indica ahí al pie de la letra, no podemos tener gran cantidad de errores. Claro, los métodos que apliquemos deben de ser cualquiera de los que hemos visto anteriormente y debemos de aplicarlos de manera correcta, ¿sí? El día de ayer estuve calificando todavía una parte de los exámenes y veo entonces que tienen todavía por ahí cierta dificultad a la hora de aplicar las leyes, sobre todo la de corrientes y la de Ohm, que son las básicas. Entonces, por ejemplo, cuando plantean la ley de voltajes de Ohm, me dicen que es la ley de corrientes, siendo que como aparecen por ahí las corrientes multiplicando a las resistencias, de acuerdo a Ohm, corriente por resistencia que viene siendo igual. Voltaje. A voltaje. Entonces, me están diciendo que esa es la ley de corrientes, siendo que estamos ahí manejando voltajes, ¿sí? Entonces, por ahí omiten usar la ley de voltajes, diciéndome que es la ley de corrientes. Y entonces ahí hay confusión a la hora de hacer la aplicación de las leyes. También me he dado cuenta que tienen dificultad para identificar la conexión de resistencias. La conexión de resistencias me sacan por ahí una resistencia equivalente una resistencia equivalente en serie de un circuito mixto o una resistencia equivalente paralelo de un circuito mixto. Entonces todavía tienen por ahí
cierta dificultad a la hora de identificar las conexiones serie paralelo de resistencias. Entonces aquí la recomendación es de que tengan mayor cuidado a la hora de de reducir resistencias. Nada más acuérdense en los conceptos de topología de redes, ¿cómo identificamos que varias resistencias están en serie? En palabras sencillas, ¿cómo identificamos cuando resistencias están en serie? Porque las resistencias que están en un lazo. En un lazo y están conectadas una detrás de otra, ¿sí? Y tenemos un solo lazo en el cual la corriente que fluye a través del lazo va a ser la misma. ¿Cómo identifico que las resistencias están en paralelo? Cuando ambas terminales están conectadas una con otra. O sea, no sé si me voy a explicar. A ver, Cuando las resistencias están conectadas entre dos nodos, se podría decir así. sí, Lo- sí, los inicios de las resistencias están conectadas a un mismo punto y los finales de las resistencias también están conectadas a un mismo punto, a un mismo nodo, como dijo su compañero. Entonces tengo que los principios de las corrientes, perdón, de las resistencias van a estar en nodos iguales. Nodos iguales. Entonces, esa sería una forma de poder encontrar la conexión, o de identificar más bien, de identificar la conexión de las resistencias en serie y en paralelo. Bueno, entonces tengo aquí el circuito original. Aquí la recomendación también es que en el circuito original trabaje yo, aunque me tarde más en trazarlo, trabaje yo la otra parte del cálculo, que habíamos dicho que era encontrar la corriente, que es encontrar la corriente de cortocircuito. Y esta parte del procedimiento nos va a servir para el siguiente teorema. ¿Cuál es el siguiente teorema que tenemos que ver, que tenemos que estudiar? Si es que le dieron por ahí una leidita al temario. El de Norton. El de Norton. Entonces vamos a ver que con Norton vamos a tener que encontrar la corriente de cortocircuito. Entonces, si ya vamos ejercitando aquí con los cálculos de corriente de cortocircuito, pues vamos a tener ya cierto aprendizaje a la hora de que tengamos que trabajar con Norton. Entonces, los parámetros de control son como los habíamos indicado al inicio. Aquí tengo entonces el voltaje B1, que es el parámetro de control para la fuente de corriente que tengo de este lado. Y la corriente I2 se supone que estaría por acá. Se supone porque ahorita vamos a ver qué es lo que está pasando. Si yo aplico entonces ahora el cortocircuito, lo que voy a determinar aquí va a ser la corriente de cortocircuito. Y entonces habíamos dicho, en el cortocircuito, ¿cuánto vale la resistencia? 0. 0. Entonces vamos a ver, esta fuente de corriente está impulsando una corriente que es I2, ¿no? Así como estaba el circuito original. Pero si yo aquí tengo una resistencia de 20 ohms y acá tengo una resistencia de 0 ohms, ¿por dónde va a fluir esta corriente? ¿Por la de 20? El cortocircuito. Por el cortocircuito. Entonces mi corriente I2 ya no es esta, porque esta resistencia se cancela por tener un valor más alto que este. ¿Sí lo ven? Entonces aquí podemos ver, si entre las dos terminales del cortocircuito tengo una resistencia en paralelo, esta resistencia la puedo cancelar y entonces indicar que mi corriente total va a circular por el cortocircuito. Entonces, esto es bien importante para poder
determinar la corriente de cortocircuito. Y les decía hace un rato, no importa que me tarde un poco, pero tengo que dibujar un circuito, un segundo circuito para el cálculo de la corriente de cortocircuito. Entonces aquí podemos concluir que la corriente de cortocircuito va a ser igual a 0.1 V1. ¿Estamos de acuerdo? Porque eso es lo que me define a mí, acá, el valor de esta corriente. Entonces voy a trabajar otra vez para encontrar la corriente de cortocircuito. Y primeramente entonces tengo que trabajar para encontrar el voltaje V1. Ahora, aquí hay una situación importante. Bueno, entonces aquí nada más hacer una aclaración. Esta ya no es la corriente 2. Ese ya no va a ser el parámetro de control para la fuente que tengo del lado izquierdo. De hecho, esta corriente que tengo aquí es la corriente, es la misma corriente que tengo en el cortocircuito. Entonces, para este caso, I2, ¿cuánto vale? I2 es la corriente que pasa por la resistencia de 20 ohms, pero como vimos que el cortocircuito le gana por el valor de R0, entonces la corriente 2, ¿cuánto va a valer? 0. 0. Y si la corriente 2 vale 0, ¿qué pasa con esta fuente? Pues es como si no existiera. Es como si no existiera. Entonces, es una fuente de voltaje. ¿Cómo cancela una fuente de voltaje? ¿Qué aplica una fuente de voltaje para cancelar su Con efecto? cortocircuito. Por un cortocircuito. O sea, aquí me estoy brincando a la fuente. Porque si I2 vale 0, entonces aquí nada más tengo un camino cerrado. Esta fuente no existe. Entonces, vean que en un primer análisis esto me va a facilitar eliminar algunos elementos que no me van a hacer falta por el mismo funcionamiento del circuito. Entonces, antes de empezar a resolver cualquier circuito, lo primero que tengo que hacer es analizar. Analizar cómo se va a comportar para después rotular y plantear las ecuaciones. Entonces, vamos a ver. Vamos a tener aquí lo siguiente. Entonces, si esto es un cortocircuito, esta resistencia de 10 y esta resistencia de 2, ¿cómo se encuentran conectadas? En paralelo. En paralelo, exactamente. Entonces aquí puedo encontrar una resistencia paralelo 1. Y vamos a decir entonces, esta resistencia paralelo 1 va a ser igual a 10 por 2 entre 10 más 2. Entonces serían 20 doceavos de ohm. 20 doceavos de ohm. Que vienen siendo en decimales 1.66 ohms. Entonces con esto ya mi circuito se simplifica, ¿no? En lugar de tener un circuito mixto, esta parte del circuito se va a reducir nada más a la fuente con dos resistencias. Aquí nos voy a dibujar esa parte del circuito. Entonces aquí tengo mi fuente que es de 12 volts. Esta es 1 ohm. Y esta nos dio de 1.66. ¿Dónde quedó el voltaje V1? ¿Dónde quedó el voltaje V1 que estaba en extremos de la resistencia de 10? El Se quedó en equivalente. 1.66. Se quedó en esta equivalente. ¿Por qué puedo afirmar esto? ¿Por qué puedo decir esto? Porque están en paralelo las resistencias y cuando las resistencias están en paralelo el voltaje es el mismo. Exactamente. Entonces aquí, acuérdense todo lo que aprendimos en la primera unidad, que son principios y leyes fundamentales, los vamos a seguir aplicando a lo largo de todo el curso. Bien, entonces aquí, mi objetivo entonces es encontrar V1. Entonces, si yo rotulo la corriente que pasa por acá, esa corriente es la que me va a determinar, esta corriente es la que me va a determinar este voltaje, ¿no? Esa es una forma. La otra,
Para encontrar el voltaje también puedo aplicar aquí divisor de voltaje. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el voltaje que me interesa es V1. ¿Cómo escribo entonces la ecuación para el divisor de voltaje? Tengo que es el voltaje total por la resistencia 1 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2. Entonces, ¿cuánto vale mi voltaje total? 12. La 12 volts. resistencia, 12 volts. Aquí entonces serían 1.66 sobre 1.66 más 1. Entonces aquí el voltaje V1 va a ser de 7.5 volts. Entonces aquí tengo 7.5 volts. ¿Dónde quedó el resto para completar los 12? En el resistor de 1. En la resistencia de 1, exactamente. Bien, entonces ahí tengo ya el voltaje V1. El voltaje V1 cuando el circuito está en cortocircuito. Entonces, con esto tengo posibilidad de encontrar la corriente de cortocircuito porque hace un rato identificamos que esta corriente de cortocircuito está determinada por esta ecuación. Entonces, esa corriente de cortocircuito va a ser igual a 0.1 veces el voltaje 1, que es 7.5. Entonces, la corriente de cortocircuito va a ser igual a 0.75 amperes. 0.75 amperes. Y ahí está. Entonces ya calculamos la corriente que está pasando por el cortocircuito. 0.75 amperes. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas sobre este cálculo de corriente de cortocircuito? Yo, profesora, nada más una. Entonces, no me haya en cuenta en esta solución de encontrar la corriente del valor de V1 que habíamos encontrado anteriormente. No, porque la condición del circuito es diferente. En el circuito anterior, V1 está en un circuito con terminales abiertas, ¿sí? Entonces este V1 es diferente al otro porque en este circuito las terminales están cortocircuitadas. La condición es diferente. Y de hecho el voltaje es diferente, ¿no? El anterior nos dio 10 y esto nos da 7.5 porque la condición del circuito cambió. Por eso es que les sugiero que tracen de nuevo el circuito original y le apliquen el cortocircuito, porque las condiciones cambian. Sí, aquí estrictamente a lo mejor tuve que haberle dado otro nombre a este voltaje V1, pero bueno, es la aclaración. ¿Alguna pregunta más? Bueno, entonces el último paso es aplicar ley de Ohm. Entonces la resistencia de Thevenin va a ser igual al voltaje VAB o el voltaje de de circuito abierto sobre la corriente de cortocircuito. Entonces, nuestro voltaje VAB hace un rato nos dio 20 volts y la corriente de cortocircuito nos dio 0.75 ohms. Entonces, la resistencia de Thevenin finalmente va a ser igual a 26.6, haciendo las operaciones. Si quieren, pueden checar la operación. Entonces aquí finalmente nuestra resistencia de Thevenin es de 26.6 ohms. Y ahí está ya nuestro circuito equivalente de Thevenin. ¿Más preguntas entonces hasta aquí? ¿Más dudas? ¿Cómo ven este método? ¿Les parece complicado?
un poco difícil. Bueno, aquí entonces la recomendación es de que practiquemos bastante la solución de los ejercicios. No se nos olvide aplicar correctamente las leyes y los métodos que hemos visto hasta ahorita. Entonces, por eso es que al inicio de la unidad les dije que esta era de las más importantes, porque aquí se conjuntan todos los conocimientos de las primeras dos unidades. Entonces, hay que dominar los conocimientos de la unidad, o del tema 1, perdón, y del tema 2 para aplicarlos posteriormente en este tema 3. Este método que estamos analizando de voltaje de cortocircuito voltaje abierto, voltaje en circuito abierto y corriente en cortocircuito es el método que está proponiendo el libro de circuitos eléctricos de Haidt. Me parece que es el número 2 que está en la bibliografía. En el SADICU proponen otro método que es aún todavía más laborioso y más complicado. Pueden verlo en el texto y de hecho en la siguiente sesión, la del viernes, podemos aplicar ese método para que vean la diferencia entre este que es el del Haidt y el de SADICU. Ambos métodos me llevan a el mismo resultado. Bien, entonces vamos a pasar a otro ejercicio. ¿Ya no hay preguntas sobre este? Bueno, entonces vamos a pasar a otro. Otro ejercicio también con las características necesarias para catalogarlo como el caso 2. Entonces, vamos a tener aquí la configuración del circuito de la siguiente forma. Entonces, de este lado izquierdo tengo presente una fuente independiente. Vamos a ver que va a ser una fuente independiente de voltaje. Y por acá arriba tengo una resistencia. Y acá tengo una rama en donde también voy a tener otra resistencia. Y por acá arriba tengo otra rama. Entonces por aquí tengo una resistencia. Y en la otra rama voy a tener presente una fuente dependiente. Entonces, es un circuito eléctrico resistivo con dos fuentes, una independiente y otra dependiente. Los terminales AB generalmente están en la misma posición. Entonces, es un circuito resistivo con dos fuentes, una independiente y una dependiente. Entonces, por acá tengo los terminales A y B. Esta fuente entonces es una fuente de voltaje independiente con un valor de 30 volts. Esta es una resistencia de 12 ohms. Esta otra es una resistencia de 60 ohms. Y esta es una fuente de corriente que tiene un valor de 2Vx. Entonces, el parámetro de control es Vx. Este voltaje Vx está presente en extremos de la resistencia de 60 ohms. Este es Vx. Entonces, el enunciado del ejercicio me dice, obtenga el circuito equivalente de Thevenin.
con respecto a las terminales AB del circuito mostrado en la figura. Entonces, aquí nosotros sabemos que este circuito lo tengo que simplificar a una sola resistencia en serie con una fuente de voltaje y los terminales AB. Entonces, esas dos resistencias y esas dos fuentes finalmente deben de quedar determinadas por una resistencia en serie con una fuente de voltaje VTH. Entonces, la metodología que estamos aplicando en el inciso A. En el inciso A, entonces tengo que encontrar mi voltaje entre los terminales AB, que es el voltaje de Thevenin, a circuito abierto. Es decir, así como se encuentra ahorita el circuito indicado. A circuito abierto. Entonces aquí analizamos qué es lo que puedo hacer. Entonces mi voltaje va a ser entre estos puntos VAB más menos. Entonces, ¿quién me va a determinar este voltaje? ¿Qué elementos de los que tengo conectados entre los terminales AB me va a determinar el voltaje? La ¿Esta fuente fuente? dependiente de corriente, perdón, ¿no? No, porque es una fuente de corriente. Al evaluar yo aquí el parámetro, lo que voy a obtener son amperes, es corriente. ¿Qué otro elemento tengo conectado entre los puntos A y B? Aparte de la fuente de corriente dependiente. La resistencia de 60 ohms. La resistencia de 60 ohms. Esta resistencia sí me da un voltaje. Sí se produce una caída de voltaje en ella. Sí, sí, se produce. Sí, analicemos qué pasa en esta parte. Esta fuente de voltaje va a impulsar una corriente que pasa por esta resistencia. Entonces, ahí voy a tener que el voltaje a circuito abierto entre los terminales AB va a ser el voltaje. Va a ser el voltaje en extremos de la resistencia de 60, que viene siendo VX, ¿no? ¿Sí lo ven? Entonces, si aquí hacemos la siguiente transformación. Esta fuente de voltaje tiene en serie una resistencia. ¿Tengo posibilidad de hacer una transformación a fuente de corriente? ¿Cumple las condiciones para hacer una transformación a fuente de corriente? Sí, sí, las cumple. Sí, porque sería el voltaje, que son 30 entre 12. Entonces, con esto modifico el circuito para tener acá, en lugar de una fuente de voltaje, una fuente de corriente, y la resistencia que está en serie pasa a paralelo, y esta resistencia, que es la de 60, a esta no la muevo para nada, y acá me queda entonces la fuente dependiente de corriente, y por acá me quedan los terminales AB. Entonces aquí mi objetivo es encontrar el voltaje en extremos de la resistencia de 60 ohms. Este voltaje es entonces Vx. Entonces aquí, como todo está en paralelo, ¿qué tipo de circuito tengo aquí? Un circuito de nodo, bueno, para nodos. Ajá, un circuito de un par de nodos, que es de los primeritos que vimos, ¿no? Este es de la unidad 1, del tema 1, perdón. Es un circuito de un par de nodos.
Entonces, voy a aplicar ley de corrientes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, al aplicar ley de corrientes, tengo que ver qué corrientes entran y qué corrientes salen del nodo. Entonces, generalmente o siempre en las fuentes, perdón, en las resistencias, las corrientes las voy a marcar del terminal de mayor potencial al de menor potencial. Entonces, esa es mi corriente I1, es la que está atravesando la resistencia de 12. Esa es mi corriente I2, que es la que atraviesa a la resistencia de 60 ohms. Entonces, aquí decimos aplicando ley de corrientes de Kirchhoff. Y sabemos que ley de corrientes de Kirchhoff me dice sumatoria de corrientes que entran al nodo debe ser igual a la sumatoria de corrientes que salen del nodo. Si yo observo entonces aquí en el circuito qué corrientes entran al nodo. Este es mi nodo de referencia. ¿Qué corrientes están entrando al nodo? ¿30 entre 12 amperes? Ajá, la de la fuente que transformamos son 30 entre 12. Creo que es la única. Entonces, esta corriente tiene que ser igual a las que salen. ¿Cuáles salen? I1, I2 y la de la fuente dependiente, que es 2Vx. Ley de Ohm para cada una de las corrientes. ¿Qué voltaje me define a I1? ¿Qué voltaje entre qué resistencia? ¿Cómo es el voltaje en este V1 circuito? sobre... V1 sobre 12, V1 no, sobre 12. B1 sobre 12, pero iba yo a preguntarles, si es un circuito paralelo, ¿el voltaje Vx está presente en todas las ramas? Sí, Sí, entonces aquí vamos a poner que sería Vx sobre 12 para la corriente 1. Para la corriente 2, también va a ser Vx sobre 60. Y tenemos eso. Entonces ya, si lo sustituimos en la ecuación, serían 30 doceavos de ampere igual a Vx sobre 12 más Vx sobre 60 más 2 veces Vx. Entonces tengo aquí una ecuación, una incógnita. ¿Por qué número entero me conviene multiplicar esta ecuación para tener enteros coeficientes? Si observo los denominadores, ¿cuál es el mayor? 60. 60. Entonces, si multiplico por 60, vamos a ver, serían 60 entre 12. 60 entre 12 creo que es 5. 5 por 30 sería entonces aquí 150. 60 entre 12 son 5, entonces aquí serían 5 veces Vx. 60 entre 60 es igual a 1. Esto sería entonces más Vx. Y más 2 por 60 son 120 veces Vx. Entonces así sumando los términos tengo 120 más 5 serían 125 más 1 serían 126. Entonces aquí serían 150 igual a 126 veces Vx. Si de aquí despejamos Vx, esta nos va a quedar como 150 sobre 126. El voltaje Vx entonces nos va a dar de... Veamos la cuenta, son 1.19. ¿Perdón? 1.19. Ok, gracias. Entonces nos va a dar de 1.19 volts. Con esto entonces ya determinamos el voltaje a circuito abierto y que es el voltaje de Thevenin. Entonces aquí este voltaje es de 1.19 volts. Entonces esto es trabajando el inciso A. Para el inciso B tengo que encontrar corriente de
cortocircuito. Entonces, trabajo para encontrar corriente de cortocircuito en el circuito original. ¿Qué tengo que hacer en el circuito original para encontrar la corriente de cortocircuito? ¿Qué hago para la corriente de cortocircuito? Hacer un El circuito corto original, ¿no? A y B. Precisamente aplicar un cortocircuito entre los terminales A y B. Entonces, en el circuito original, eso es lo que voy a hacer. Entonces, aquí tengo mi fuente de voltaje. Del circuito original serían 30 volts. Esta resistencia es de 12 ohms. Esta es de 60. Aquí tengo la fuente de corriente dependiente, 2Vx, donde Vx lo vamos a tener por acá. Entonces, aplicamos, como ya dijeron los compañeros, un cortocircuito. Entonces, aquí va a estar circulando la corriente de cortocircuito. ¿Cuánto vale la resistencia de este cortocircuito? Cero. 0. Entonces, si esta resistencia vale 0 y esta que tengo acá vale 60 ohms, la corriente que sale de esta fuente, ¿por dónde se va a ir? Hacia el La corto. de cero. Hacia el cortocircuito. Se me va a ir hacia el cortocircuito. Entonces, esta es mi corriente de cortocircuito. Entonces, por efecto del cortocircuito, esta resistencia, a través de esta resistencia no pasa corriente, por lo tanto, no va a haber voltaje Vx. Si no hay voltaje Vx, el valor de esta fuente tampoco existe. Entonces, esta fuente se cancela y esta se cancela. Y mi circuito se reduce a la fuente de 30 y a la resistencia de 12. Entonces, de aquí yo puedo encontrar de manera muy sencilla la corriente de cortocircuito. Mi corriente de cortocircuito sería el voltaje en el circuito, que es 30 volts, sobre la única resistencia que queda funcionando. Vean ustedes, la resistencia de 12 está en serie con el cortocircuito y la resistencia de 60 está en paralelo. Entonces aquí podemos concluir que las resistencias que están en paralelo con el cortocircuito se anulan, más no las que están en serie. ¿Sí? Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, vamos a ver. La corriente de cortocircuito finalmente nos va a dar de 2.5 amperes. Y una vez que ya determine la corriente de cortocircuito, el último paso, ¿cuál es? En el inciso C, ¿qué tengo que hacer? Aplicar ley de Ohm. Entonces aquí tengo que la resistencia de Thevenin va a ser igual a el voltaje entre los terminales AB a circuito abierto sobre la corriente de cortocircuito con un cortocircuito entre los terminales AB. Entonces nuestro voltaje nos dio de 1.19 y la corriente de 2.5. Entonces, esta resistencia de Thevenin nos va a dar de 0.47 ohms. 0.47 ohms. Entonces, esto quiere decir que esta resistencia del circuito equivalente es de 0.47 ohms. Y ahí tengo entonces el circuito equivalente de Thevenin. ¿Preguntas sobre este ejercicio? ¿Dudas? Bien, entonces si no tenemos preguntas, dudas, pasamos a otro. También este es caso 2. Inge, ¿me escucha? ¿Sí?
Estoy teniendo pequeños problemas con mi conexión. Quería saber si podía retirarme y ya después ver la clase. Sí la va a subir, ¿verdad? Las está subiendo. Sí, sí, todas las sesiones están en YouTube, en el canal de Ver si- YouTube. Sí, gracias. De nada. Bien, entonces tenemos otro ejercicio. Otro ejercicio también en donde tengo presentes fuentes de los dos tipos. Entonces, en esta primera rama también tengo presente una fuente independiente. Ahorita vamos a especificar de qué tipo de fuente estamos hablando. Y en serie con ella tengo una resistencia. Acá tengo entonces otra rama en donde va a estar presente la fuente dependiente. Ahorita especificamos qué tipo de fuente y qué valor tiene. Tengo otra resistencia. Y por acá vamos a tener otra rama con otra resistencia. Entonces todos los elementos se van a conectar en la parte inferior. De esta forma. Entonces aquí tengo los terminales A y B. Esta fuente independiente es una fuente independiente de voltaje con un valor de 6 volts. Esta resistencia vale 5 ohms. Esta vale 3 ohms. Y aquí tengo una fuente. ¿De qué tipo es esta fuente? Corriente controlada de voltaje. No, de corriente. ¿Perdón? ¿Es fuente de corriente o fuente de voltaje? De corriente. De corriente, controlada por... ¿Cuál es el parámetro de control? De corriente. De corriente. Entonces aquí mi parámetro de control viene siendo IX y esta es IX. La corriente que atraviesa la resistencia de 3 ohms. Entonces aquí el enunciado es el mismo. Determinar el circuito equivalente de Thevenin para el circuito mostrado en la figura. Entonces, el inciso A. En el inciso A trabajamos para encontrar voltaje VAB, que se encuentra acá en las terminales a circuito abierto. Este es voltaje VAB, que sería mi voltaje de Thevenin. Entonces, observando aquí el circuito, tengo que ver qué elemento que esté más cercano a las terminales AB me va a determinar este voltaje. ¿Qué elemento es el que está más cercano? La resistencia de 4 ohms. La resistencia de 4 ohms. Entonces, esto quiere decir que el voltaje de Thevenin o voltaje VAB va a ser el voltaje en la resistencia de 4 ohms. Entonces, tengo que trabajar para encontrar este voltaje. Por acá puedo ver que esta resistencia está en serie con una resistencia de 5. Puedo aplicar entonces una transformación y la transformación que voy a obtener va a ser una fuente de corriente con un valor de 6/5 de ampere. Entonces esto me va a ayudar para simplificar al circuito. Entonces aquí voy a tener una fuente de corriente entonces en paralelo con la resistencia de 5.
la otra rama que tengo aquí, donde está la fuente dependiente, también se va a encontrar conectada en paralelo. Acá tengo los terminales AB. Entonces, esta es una fuente de corriente con un valor de 6/5 de ampere. Esta resistencia es de 5 ohms. Y esta es 1.5 IX. Estamos de acuerdo que IX es la que pasa por la resistencia de 3 ohms. Y esta resistencia de 3 ohms, ¿cómo se encuentra conectada con la resistencia de 4 ohms? ¿Cómo están La resistencia conectadas? en serie. ¿Perdón? serie. Están en serie. Serie. En serie. Entonces, aquí tengo otra vez un circuito con 2 nodos. Un par de nodos. Es un circuito paralelo. Todas las ramas tienen el mismo voltaje. Entonces, aquí vamos a ver que la resistencia de 4 ohms es la que va a determinar el voltaje de circuito abierto. Entonces, este voltaje, de acuerdo a ohm, va a ser igual a 4, que es la resistencia, por la corriente que pasa a través de ella. ¿Qué corriente es la que pasa a través de la resistencia de 4 ohms? IX. IX. Entonces, tenemos que trabajar para encontrar IX. Y en primera instancia, encontrar el voltaje V1. Entonces, aquí aplicamos la ley de corrientes de Kirchhoff. Rotulamos entonces las corrientes en las ramas. Tengo una corriente que está atravesando la resistencia de 5, parte del punto de mayor potencial y llega al punto de menor potencial. Esta corriente la voy a llamar I1. Esta corriente de la fuente, pues aquí nosotros vemos que se dirige hacia arriba, hacia el nodo, y finalmente tenemos a IX. Entonces ahí tengo rotuladas las corrientes. Entonces, ley de corrientes me dice, suma de corrientes entrando. ¿Qué corrientes entran? La de 6/5 y la de 1.5. 1.5 de IX. Es decir, las corrientes de las dos fuentes de corriente que tengo presentes en el circuito. 6/5 más 1.5 veces IX. Igual a las corrientes que salen. La corriente que sale es I1 en la rama de la resistencia de 5 ohms y la otra es IX en la rama de la resistencia de 3 y 4 ohms. De aquí entonces aplicamos ley de Ohm y la corriente 1. ¿Qué voltaje me define la corriente 1? ¿Qué voltaje está presente en el circuito? V1 sobre 5. Entonces sería V1 sobre 5. IX. ¿Qué voltaje me determina a IX? ¿Qué voltaje y qué resistencia? Entonces quedamos que si es un voltaje paralelo, todo es el mismo, para todas las ramas. Sería V1 sobre, ¿qué resistencia voy a considerar? La resistencia 3 y 4. Entonces aquí serían 3 más 4. Más 4.
Entonces, vamos a ver. Sustituyendo serían 6/5 más 1.5 de IX, pero IX ya averiguamos que es igual a V1 sobre 7. Igual a I1, pero I1 es V1 sobre 5. Y X es entonces V1 sobre 7. Entonces tengo mi ecuación con una incógnita. ¿Por qué número entero me conviene multiplicar para tener enteros en los coeficientes? 35. 35. Entonces, haciendo esta multiplicación con 35, vamos a tener que serían aquí para la fuente de corriente transformada nos da un valor de menos, no es cierto, es un valor de 42. El segundo término nos da un valor de, que es 35 entre 7 por 1.5. 10.5. Gracias. 10.5. ¿Seguro? 10.5 V1. Igual, 35 entre 5 serían 7. Aquí me queda 7 V1. Y 35 entre 7 es 5. 5 V1. Entonces pasamos todos los términos que contienen V1 hacia el lado izquierdo. Entonces serían 10.5 V1 menos 7 V1 menos 5 V1 igual al término independiente. Como lo cambio de lugar, cambio su signo a menos. Entonces aquí voy a tener que sería ahora vamos a verificar cuentas, serían 1.5 por 35 entre 7. Aquí este ¿Serían resultado. 7.5? Sí, por eso verifiqué la operación. Son 7.5. 7.5. Entonces 7.5 menos 7 menos 5 finalmente nos da 4.5. A ver, vamos a verificar, serían 7.5 menos 7 menos 5. Sí, nos da menos 4.5. Menos 4.5 V1 igual a menos 42. Entonces aquí tenemos que el voltaje V1 va a ser igual a menos 42 sobre menos 4.5 y este voltaje nos va a dar de 9.33 volts. Entonces ese voltaje todavía no es el de Thevenin, ¿eh? Ese voltaje nos va a servir para encontrar el de Thevenin a través de la corriente IX. Entonces IX es igual a V1 sobre 7 y sería entonces 9.33 sobre 7. Esta corriente entonces nos da de 1.33 amperes. Entonces el voltaje VAB nos da 4 por 1.33. Esto es de 5.33 volts. Ese es nuestro voltaje de Thevenin. Este es el voltaje a circuito abierto. ¿Preguntas hasta aquí sobre este ejemplo? En lo que llevamos aquí, resuelto, preguntas, dudas. No. Bien, entonces vamos con el inciso B. Y en el inciso B, ¿qué tenemos que encontrar en el inciso B? La resistencia de Thevenin. No, antes Corriente. la corriente de cortocircuito.
Entonces, en el circuito original, bueno, no, en el que ya habíamos tenido transformado por acá. En el circuito que tenemos transformado. Tengo entonces aquí la fuente de corriente que transformamos, la resistencia que pasa paralelo, la fuente dependiente, la resistencia de 3, la de 4, los terminales A y B. Entonces aquí tenemos que son 6/5 de ampere. Aquí tengo entonces 5 ohms. Este es 1.5 y X. Esta resistencia es de 3 ohms. Este es de 4 ohms. Entonces, el análisis empieza con la aplicación del cortocircuito entre estos dos puntos. Entonces, aquí es por donde va a estar circulando mi corriente de cortocircuito. Otra vez, ¿cuánto vale la resistencia en el cortocircuito? 0. 0. Entonces, si yo observo al circuito, ¿se va a cancelar alguna de las resistencias que están presentes en el circuito? Es paralelo. Los que están en paralelo. La que están en paralelo con las terminales AB, que sería en este caso la resistencia de 4 ohms. La resistencia de 4 Profesora, ohms, ¿sí? ¿qué la corriente del cortocircuito sería igual a 6/5? No. No, porque aquí tengo esta resistencia, esta. Ah, ok. Sí. Bueno, entonces, vamos a ver. Voy a rotular las corrientes presentes en el circuito. Entonces, aquí vamos a nombrarlas de manera diferente al primer análisis. Esta corriente la llamo IA. Vamos a poner la mayúscula para no confundir con los terminales. Sería IA. Y esta corriente que marco aquí sería la corriente de cortocircuito. Entonces, voy a trabajar otra vez con nodos. Y marco aquí un voltaje. Un voltaje V1. Y entonces, vuelvo a trabajar para para aplicar ley de corrientes de Kirchhoff. Ley de corrientes de Kirchhoff a nodo 1. Del último circuito tengo el cortocircuito. Entonces, ¿qué corrientes entran al nodo? La de la fuente, 6/5. La otra fuente también, 1.5 de IX. ¿Dónde quedó IX? ¿Dónde quedó IX? IX circula por la resistencia de 3. Entonces aquí, esto sería IX. Y puedo afirmar que IX es la corriente de cortocircuito. Sí. Claro. Entonces, ahí tenemos a IX. Después tengo la otra corriente. Bueno, estas son las corrientes que entran. Y estas tienen que ser igual a las que salen. Entonces, la que sale es la corriente IA y es la corriente de cortocircuito. Entonces, aquí vamos a ver. ¿Quién me define a la corriente IA? Aplicando ley de Ohm. IA, ¿a qué va a ser igual? Al voltaje en los extremos de la resistencia de 5 ohms.
y la corriente de cortocircuito va a ser igual a el voltaje 1 entre la resistencia de 3. ¿Sí? Viendo entonces ahí la trayectoria que tiene la corriente de cortocircuito. Entonces, sustituyendo la ley de corrientes, tengo que serían 6/5 más 1.5 de Ix. Pero Ix quedamos que es I de cortocircuito. Entonces, esto sería V1 sobre 3 igual a IA, que sería V1 sobre 5, más I de cortocircuito, que sería V1 sobre 3. Entonces, aquí observo los denominadores. ¿Por qué número entero me conviene multiplicar? 15. 15. Entonces, al multiplicar por 15, vamos a tener que serían 6/5 por 15. A ver, serían que 6 entre 5 por 15 nos da un valor de 18. Gracias. 18. 1.5 por 3. 1.5 por 3. Y 4.5. ok, gracias. ¿Seguro? Seguro. A ver, es 1.5. 1.5 por 15 entre 3. 7.5. 7.5 veces V1. Menos 15 entre 5 serían 3 V1. Menos 15 entre 3 serían 5 V1 igual a 0. Entonces serían 7.5 menos 3 menos 5. A ver, serían 7.5 menos 3 y menos 5. Menos 1.5. Menos 0.5. Nos da menos 0.5. Menos 0.5 V1 igual a menos 18. Entonces, V1 va a ser igual a menos 18 entre menos 0.5. Y esto nos da 36. 36 volts. 36 volts. Entonces, ya con ese voltaje podemos encontrar la corriente de cortocircuito. Corriente de cortocircuito serían 36 entre 3. Esto nos da 12 amperes. Es mi corriente de cortocircuito. Entonces ya tengo voltaje circuito abierto y tengo corriente de cortocircuito. Ahora sí paso a aplicar la ley de Ohm, que es resistencia de Thevenin es igual a voltaje a circuito abierto sobre corriente de cortocircuito. Entonces, la resistencia de Thevenin nos va a quedar como 5.33 entre 12. 5.33 entre 12 nos da 1.27. 0.44. 5.33 entre 12 nos da 0.44 ohms. Y ahí tengo entonces la resistencia de Thevenin. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? ¿No? Entonces aquí tenemos que finalmente el circuito equivalente de Thevenin va a ser el circuito equivalente de Thevenin va a ser una resistencia en serie con una fuente de voltaje y los terminales A y B. Entonces, la resistencia nos dio de 0.44 ohms y la fuente de voltaje nos dio de 5.33 volts. ¿De acuerdo? Ese es nuestro circuito equivalente. Bien, ¿preguntas?
de la clase de hoy? ¿Dudas?